Gracias, Luz Marina. Buenas noches, estimados amigos. En nuestro segundo programa sobre Holanda, retornamos a nuestro mapa para señalar las ciudades que hoy visitaremos. En primer lugar, vamos a llegar a La Haya, la capital política del reino, que se encuentra muy cerca de la costa al oeste de las principales ciudades. Luego continuaremos al sur conociendo la pequeña ciudad de Delft, que es un notable centro artístico. En la frontera con Alemania arribaremos a Nijmegen, importante puerto fluvial sobre el río Rin. Entonces, al este, siguiendo el curso del río Rin, entonces vamos a encontrar a Nijmegen en la frontera con Alemania, hacia el este, hacia la derecha. Más abajo, a la derecha. Abajo, a la derecha. Bueno, ahí es Nijmegen. Es un importante puerto fluvial sobre el río Rin. Para finalmente visitar Rotterdam, el mayor puerto europeo. Entonces, comenzaremos con La Haya. La Haya es la sede de la realeza neerlandesa y la capital administrativa de los Países Bajos. El Palacio de la Paz que vemos en esta imagen es la sede de la Corte Internacional de Justicia, la Academia de Derecho Internacional y la Biblioteca. La idea del palacio surgió a partir de una discusión en 1900 entre el diplomático ruso Friedrich Martens y el norteamericano Andrew White, en proveer un lugar para la Corte Permanente de Arbitraje que se estableció a través de la primera Conferencia de Paz de La Haya en 1899. Con el apoyo financiero del magnate del acero de los Estados Unidos, Andrew Carnegie, se convocó un concurso que fue ganado por el arquitecto francés Louis M. Cordonnier, con un diseño de estilo neorrenacentista cuya construcción se inició en 1907, celebrándose su inauguración en 1913. El palacio está lleno de muchos regalos de las diferentes naciones que asistieron. El reloj de la torre obsequiado por Suiza, una fuente de Dinamarca, un gran florero de Rusia, las puertas de Bélgica, mármol de Italia, tapices del Japón, alfombras persas de Irán y la madera de Indonesia. El palacio también incluye una serie de estatuas, bustos y retratos de los partidarios de la paz destacados de todo el mundo y de todas las épocas. De manera que aquí tenemos ese gran palacio dedicado a la paz, que aunque fue terminado en 1913, no sirvió para nada porque en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Como siempre en la historia de la humanidad suceden estas cosas. Ahora pasamos ya a la ciudad. La ciudad tuvo su origen en el siglo XIII, cuando Florencio V, conde de Holanda, terminó su castillo iniciado por su abuelo, del cual se conserva este edificio gótico llamado la Sala de los Caballeros, que hoy utiliza para la instalación del Parlamento neerlandés por parte del monarca, para las recepciones reales oficiales y las conferencias interparlamentarias. Entonces, este es el edificio más antiguo que hay en La Haya, y la fuente que se encuentra al frente también. De manera que este fue el origen del Parlamento de Holanda. Continuamos ahora con el antiguo ayuntamiento de la ciudad. Entonces equivale a la alcaldía
Es un edificio de estilo renacentista construido en 1564, de hermosa arquitectura con sus características ventanas protegidas y el campanario en forma de faro. Actualmente se utiliza en ocasiones para asuntos relacionados con la corte real y alberga salas de exposición y un restaurante. Entonces aquí tenemos la vista de frente, un poco difícil para tomarla porque queda frente a la desembocadura en la calle, pero perfectamente podemos ver la belleza de la estructura de la obra renacentista holandesa, con sus escudos y sus ventanas protegidas. Y a la derecha tenemos la torre del reloj, del campanario, y que parece un faro por su tradición naviera de la ciudad. Continuamos ahora con, en la misma placita se encuentra la iglesia de San Jaime, que es curioso que la traducción de San Jaime es San Jacobo, Jacobo en Inglaterra. Entonces aquí pues St. James Church. Esta iglesia es de arquitectura románica, gótica. Fue consagrada en 1424 y es uno de los edificios más antiguos de La Haya. Pertenece a la Iglesia Protestante de Holanda, que es una fusión de los presbiterianos con la Iglesia Evangélica Luterana, que es la fe de la Casa Real. Por lo que aquí se celebran los bautizos de la Casa de Orange-Nassau. Es notable por su campanario hexagonal de 93 metros de altura, una de las más altas torres de los Países Bajos, con un famoso carillón. Y en el interior podemos ver lo sencilla que es, y por efectos de que es una iglesia protestante, que no tiene santos ni figuras que ellos catalogaban de idolatría, de manera que únicamente allá hay un monumento a uno de los héroes más importantes de Holanda. Continuamos ahora con el Hotel des Indes. Este edificio fue construido como palacio para el barón William Thierry, asesor personal del rey Guillermo III en 1858, para celebrar fiestas y recepciones. La mansión contaba con espacioso patio interior, establos, residencias para invitados y un gran salón de baile. A la muerte del barón, su hijo lo vendió a un magnate hotelero que le dio el nombre del legendario Hotel des Indes en Batavia, la capital de la colonia holandesa en Indonesia, con la esperanza de atraer a los viajeros de las Indias Orientales. Entonces aquí recordamos que la gran compañía comercial de las Indias Orientales estableció su colonia en Indonesia, y la capital fue una ciudad llamada Batavia, que posteriormente se convertiría en Yakarta, la actual capital de Indonesia. Y allí comenzaron su comercio con la pimienta y todas las especias que salían de aquellas islas. Y este hotel pues se convirtió en uno de los sitios más importantes de la ciudad en el siglo XIX. Continuamos ahora con el interior. Entonces, la antigua rotonda, allí había una rotonda a donde entraban los coches, fue transformada hoy en salón de té. El hotel se hizo famoso por su fina elegancia. En 1899, el zar Nicolás II inició aquí la primera conferencia internacional de paz. Después de la Primera Guerra Mundial, el hotel fue comprado por el gobierno, que lo administró de allí en adelante. Durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial fue el cuartel general del ejército alemán. Hoy pertenece a la cadena Marriott y sigue ofreciendo sus lujosos servicios para las élites y ha sido catalogado como monumento nacional.
Seguimos ahora en esa misma placita donde se encuentra el hotel, tenemos el Museo Escher, localizado en este antiguo palacio real del siglo XVIII, que sirvió como residencia de invierno de las últimas 4 reinas de los Países Bajos y que en 2002 se convirtió en museo para albergar la obra del artista gráfico holandés Maurits Cornelius Escher. Este gran dibujante tiene una historia muy interesante. Él estudió diseño y después se fue recorriendo países, llegó a España y allí observó los dibujos de las mezquitas y los azulejos que había en las mezquitas y su composición geométrica. Y de allí sacó sus ideas para empezar a trabajar sus obras. Tenemos en la próxima una de esas obras. Entonces, es titulada El día y la noche o Metamorfosis. Es un ejemplo de las xilografías y litografías de inspiración geométrica que representan objetos imposibles, exploraciones del infinito, perspectiva, simetría y reflexión únicos en la historia de las artes gráficas. Que fue un pionero en esa clase de trabajos geométricos. Continuamos con la siguiente, que es la escalera sin fin. Observen ustedes ese planteamiento que él hace, que dio como resultado una expresión artística de orden surrealista que asombra y fascina. Entonces, es una escalera que no termina. Y entonces hay dos filas de personas que van subiendo, unos van subiendo y los otros van bajando, pero eso no termina jamás. Entonces, estas son parte de las obras de Escher. Y por último, esta obra, que son los reptiles. Su inspiración la halló en las simetrías geométricas de los azulejos de la Alhambra y otros palacios islámicos que estudió por muchos años y que en esta obra nos muestra su gran creatividad. Junto con mi madre fuimos grandes admiradores del trabajo de Escher. Para la serie de tapices que ella elaboró en los últimos años de su vida, escogimos esta obra original en blanco y negro, le dimos color y así resultó esta versión. De manera que este es un tributo que hicimos a Escher a los finales del siglo XIX, del siglo XX. Bueno, ahora continuamos entonces con la estación central. Entonces ya vamos a entrar a la ciudad moderna y es una obra futurista inaugurada en el 2016, en la que el hormigón del siglo pasado fue reemplazado por una estructura de acero y cristal que permite una luminosidad natural en su interior, por lo que se ha definido como una catedral de luz. En ella convergen todos los sistemas de transporte en el centro de la ciudad. Ahora vamos a entrar y en su interior el techo con su patrón de paneles en forma de rombo presenta un espectacular juego de luces y sombras cuando brilla el sol y proporcionan ventilación al abrirse automáticamente en un clima cálido. Actúan como protección solar y en caso de incendio permiten la salida del humo. De manera que esto es una de las, o es quizá la más moderna de las estaciones de Holanda. Ahora continuamos con el principal sistema de transporte de la ciudad y cubre todos los rincones de La Haya en unión de los buses y del metro. Entonces, estos modernos vehículos eléctricos, que es una lástima que aquí hubiéramos abandonado ese sistema que ya lo teníamos en Bogotá desde hacía mucho tiempo. Enseguida vamos a ver
dentro de la estructura de la ciudad, el pasaje. A finales del siglo XIX, en las principales ciudades europeas, surgieron grandes complejos comerciales a lo largo de corredores cubiertos con vidrio que llamaron pasajes. En Holanda, el primero de estos centros se inauguró en La Haya en 1885 y se ha conservado hasta hoy. Entonces aquí vemos la entrada principal con ya un estilo bastante moderno. Ahí tiene las fechas de su construcción y el corredor principal cubierto completamente de vidrio y las tiendas al lado y lado de este corredor. Seguimos ahora con la tienda llamada Bijenkorf. En el desarrollo comercial del siglo XX, aquí se originó la cadena de almacenes por departamentos de Bijenkorf, con su tienda inaugurada en 1926. Esto ya es estilo expresionista de la arquitectura. Entonces ya fue una de las grandes tiendas de departamentos que haciendo competencia y al mismo tiempo imitando las que ya se habían establecido en Londres y en París, como las Galerías Lafayette y otras tiendas famosas, ya esta fue la representante de Holanda. Enseguida vamos a ver ya en el siglo XXI lo que es la combinación de tienda de moda y edificio de oficinas y que conserva en esta obra postmodernista de hormigón y cristal. Entonces aquí combina un almacén grande por departamentos y en la parte superior oficinas. Ahora vamos a ir por esta misma calle, que es la calle principal, Grote Marktstraat se llama, la principal calle comercial con sus modernas bancas para el descanso de los transeúntes. Entonces, tiene muchas facilidades y edificios modernos y que contrastan con el edificio que vemos allí a la izquierda, que es el almacén que acabamos de tratar. Entonces aquí está un Novo Hotel, que es una cadena de hoteles bastante modernos, y estos sitios para el descanso de los transeúntes. Seguimos ahora por la misma calle y encontramos el ayuntamiento nuevo y la biblioteca. Entonces, el ayuntamiento que habíamos visto es el antiguo ayuntamiento del siglo XVI, que ya se convirtió en un monumento nacional y con el correr del tiempo y el crecimiento de la ciudad tuvieron que hacer uno acorde con la capital del reino. Es una obra del arquitecto norteamericano Richard Mayer, de estilo postmoderno e inaugurado en 1995. Según su propio concepto, es la relación entre el hombre y el lugar en el que trabaja. Se comunica, se reúne con sus compañeros, es la creación de espacios donde todo tipo de cosas son posibles, con áreas grandes, abiertas y claras, el uso del color blanco y pocas paredes. Alrededor del amplio espacio abierto del atrio se ubican la Biblioteca Pública Central, una sala para la Cámara del Consejo, las oficinas municipales, cafeterías, espacios de exposición y algunas tiendas al nivel de la calle. De manera que este es como una especie de pasaje que se encuentra al lado de la calle principal y podemos ver aquí estos asientos que se encuentran en la parte de afuera para descansar, muy originales. Ahora continuamos con el antiguo Ministerio de Justicia. Es un edificio hermosísimo, bastante antiguo, y en él tenemos que fue construido en estilo renacentista holandés,
con su fachada de ladrillo y piedra ricamente decorada y frontones escalonados. Fue inaugurado en 1883 y albergaba, además de las oficinas del ministerio, salas de reuniones para el Consejo de Ministros y el Alto Consejo de Nobleza. Hoy es un monumento nacional con museo que muestra el esplendor del reino al final del siglo XIX. Entonces, este es el principal edificio que hay en la plaza que vamos a ver ahora, enseguida. Entonces tenemos la plaza llamada Plain, que es la que vamos a observar ahora. Situada en el corazón de la ciudad, está rodeada de animadas terrazas de cafés y restaurantes que se convierte en un importante punto de cita para oficinistas y visitantes. El extraordinario panorama que se observa desde aquí reúne la variedad arquitectónica de la ciudad, desde el antiguo Ministerio de Justicia que acabamos de ver hasta las torres futuristas que se ven al fondo de la actualidad. Entonces, este es el sitio desde donde se puede observar ese contraste de los edificios clásicos con los futuristas que hay en la actualidad. Seguimos ahora con la estatua de Guillermo el Taciturno. En el centro de la plaza está el monumento que recuerda al más importante caudillo de la lucha de independencia de las Provincias Unidas contra la corona española, que fue asesinado en 1584. Entonces, ese es el héroe máximo de Holanda que logró, aunque él murió antes de terminar la guerra de los 80 años que se llevó a cabo contra España, es el héroe máximo. De manera que en el centro de esa placita de Plain está la estatua a Guillermo I el Taciturno. Continuamos ahora con el estanque de Hofpfipfer, originalmente un lago, a orillas del cual se fundó la ciudad en 1248. Hoy el Parlamento, la oficina del primer ministro y la Galería Real de Pinturas forman su costado sur, con un jardín al norte y bellas mansiones al este. Entonces, detrás de aquella plaza que se encuentra a la derecha, detrás de todos esos edificios, la plaza de Plain, está esta zona que fue donde se fundó la ciudad y que han conservado este lago ya con muchas fuentes y es uno de los centros más bellos para el turismo en la ciudad. Continuamos ahora con la Galería Real de Pinturas. Entonces, en este lugar, originalmente, se llama Mauritshuis. Es un museo famoso por albergar varias obras maestras de Rembrandt y 3 de las escasísimas pinturas de Vermeer. El edificio fue construido en 1640 para el conde Mauricio de Nassau, entonces gobernador del Brasil holandés de efímera posesión, porque en esa época los holandeses habían tratado, ya habían puesto su pie en Manhattan, en Norteamérica, y ya tenían esa colonia. Y por otro lado, Mauricio de Nassau se aventuró hacia el sur y se encontró en las costas de Brasil. Y allí tomó posesión de un sitio y desafortunadamente Portugal no admitió esta intromisión de los holandeses porque ya Portugal con Holanda vivían en guerra debido a su competencia en el sudeste asiático por las especias. Entonces aquí ya lo sacaron corriendo prácticamente del Brasil. Luego ya en 1822 fue convertido en museo para albergar el Gabinete Real de Pinturas. Entonces aquí tenemos una de las salas que albergan la gran colección de pintura, esencialmente pintura holandesa. En la siguiente, una
pintura que a mí me dejó atónito de un pintor llamado Willem van Hech, que en 1630, a pedido de un príncipe que tenía una colección de arte bastante numerosa y tenía su galería, entonces le encargó a este pintor de que le hiciera una pintura con las obras que había en ella. Entonces, esto es asombroso cómo un solo tipo se dedica a copiar a los grandes maestros que habían allí. Y encima, esa pintura que es el Gabinete de Apeles, que es una leyenda griega, eh, y introduce personajes empezando por el patrocinador que está allí con un vestido antiguo, como romano, como griego, y un pintor allí haciendo su labor, pintando a una dama, y lo más asombroso es la perspectiva, la forma como pintó cada uno de los cuadros de diferentes pintores, de manera que esto para mí fue un golpe que yo nunca había visto en mi vida. Bueno, conseguimos con The Resident. Entonces ahí llegamos a la zona ultramoderna de la ciudad. Es un complejo residencial de arquitectura postmoderna inaugurado en 2007, en el cual los arquitectos, tomando las formas básicas de la construcción holandesa, diseñaron nuevas versiones más simples y funcionales, cambiando el panorama urbano. De manera que aquí estos son edificios de apartamentos para esa parte de la ciudad. Continuamos ahora con Zurich Toren, o la Torre Zurich, a la izquierda. Es un edificio de oficinas de estilo postmoderno diseñado por el arquitecto argentino norteamericano César Pelli, muy conocido en muchas ciudades. Él ha hecho muchos edificios en Londres, en París, en otras ciudades, y esto lo hizo para la compañía de seguros Zurich. La torre, de 88 metros de altura y 20 plantas, con estructura de acero y cubierta de terracota y cristal, fue terminada en 1999 y hoy se constituye en ícono arquitectónico de la ciudad por su inconfundible cúpula redonda. Continuamos ahora con, a la derecha tenemos otra parte de un pasaje que hay enseguida de este edificio y que es una combinación del estilo anterior que vimos de los apartamentos. Esta es la continuación de los apartamentos, por allí sigue uno, hay una pequeña placita y esa torre también es emblemática de la nueva construcción de la ciudad de La Haya. Y por último, ahora ya llegamos al Casino Holanda. Resulta que La Haya queda muy cerca al mar, queda más o menos como a unos 5 kilómetros de la playa, en el Mar del Norte. Y allí es un balneario muy famoso, y en ese balneario esta compañía, con la proliferación mundial de casinos, esta cadena ha establecido una sede en el balneario al norte de La Haya. De manera que aquí esta composición la dice que pasaba en ese momento el tranvía y el edificio ultramoderno del casino. Y así nos despedimos de la ciudad de La Haya. Continuamos ahora ya llegando a la ciudad de Delft. Muy cerquita a La Haya, al sur, se encuentra esta ciudad importantísima. Esta ciudad del siglo XIII comenzó su florecimiento en 1572, cuando el príncipe Guillermo de Orange, el taciturno, seguimos porque él sigue dejando su huella en muchas de las ciudades. Guillermo de Orange
estableció aquí su residencia e inició su lucha contra España. Durante el siglo XVII, gracias a la apertura de una sede de la Compañía de las Indias Orientales y la adquisición del secreto de la porcelana china que ellos importaban, entonces recordamos que además del comercio de las especias, también ellos comerciaban con la China y de la China traían sedas, las porcelanas, tallas en jade, tallas en marfil y todas las maravillas que producía la artesanía de los chinos. Entonces, a ellos les causó mucha impresión el trabajo de los chinos con la porcelana, especialmente aquella porcelana con dibujos azules. Entonces, eh, Delft vive su edad dorada. Ellos lograron conseguir una fórmula parecida a la de los chinos, porque los chinos eran muy celosos con sus fórmulas, inclusive ellos tienen unas porcelanas que tienen parte transparente, entonces que eso ninguna otra cultura lo ha logrado hacer. Entonces los holandeses lograron hacer una cerámica muy parecida a lo de los chinos. Tras la declaración de guerra e invasión de los Países Bajos por parte de Francia e Inglaterra en 1672, la ciudad comienza su declive económico, siendo reemplazada por La Haya y Rotterdam. Entonces recordamos que en la época de Luis XIV, él se dedicó a hacerle la guerra a Holanda por envidia, porque como los holandeses habían sido tan exitosos con sus flotas comerciales, y Francia realmente no había tenido mucho éxito en esto. Ellos habían comenzado ya a hacer exploraciones en el Canadá, pero le declararon la guerra a Holanda y allí enviaron a su hermano, el duque de Orleans. Y tal vez quienes hayan visto la serie de Versalles, ahí se puede ver que mucha de esta acción sucede durante la guerra contra Holanda. De manera que a Holanda le tocó enfrentar a Francia y a Inglaterra. Semejante potencia que la tenían ahí al frente, Inglaterra también les hizo alguna guerra terrible. Continuamos ahora con esta iglesia, la iglesia antigua. Se comenzó a construir en el siglo XIII. La torre de 75 metros fue levantada en 1350 en estilo flamenco con una aguja de ladrillo y 4 torreones en las esquinas. En el siglo XVI se completó y la torre comenzó a inclinarse. Entonces, debido a que como esa zona fue parte de los polders que ellos habían construido con sus propias manos, entonces no tenía mucha sustentación y el peso de la misma torre fue cediendo y hoy en día está inclinada esa torre. En 1566 las iglesias fueron profanadas y sus santos destruidos por los protestantes para convertirlas a esta fe. Entonces aquí tenemos la vista general de la iglesia y aquí a la derecha su interior. También muy sobrio, únicamente se destaca allí el púlpito y al fondo allá un vitral, nada más. De manera que así la convirtieron en iglesia protestante. Continuamos ahora llegando a la plaza principal de la ciudad y esta es la iglesia nueva. Fue la segunda iglesia parroquial de la ciudad. Esta basílica de estilo gótico flamígero, con su torre de 108 metros, fue consagrada en 1496 y se convirtió en el mausoleo de la Casa Real a partir del asesinato de Guillermo de Orange en 1584. Entonces, aquel príncipe del cual hemos hablado fue sepultado acá, tiene su mausoleo dentro de esta iglesia como héroe nacional.
Ahora continuamos con el más bello edificio. Este es el ayuntamiento. Está construido en piedra tallada de estilo renacentista holandés. Entonces ya ellos toman parte del el estilo renacentista italiano y le dan sus características con las ventanas, con las balustradas que están en la parte superior, etcétera. Y está frente a la plaza de mercado. Fue inaugurado en 1620 y marca el inicio de la Edad Dorada de Delft. En la fachada sobresale la Estatua de la Justicia y en la cúspide del frontón el escudo de la ciudad. La torre cuadrada del campanario data de 1300 con sus 4 esferas del reloj del siglo XVI. Entonces, esto es una obra maestra de la arquitectura clásica holandesa. Continuamos con otra en la misma placita, entonces hay una serie de tiendas y aquí está la tienda dedicada a los quesos. Como ustedes pueden ver, cantidades, toneladas de queso que ofrecen de diferentes calidades y la niña holandesa de estatura bastante considerable y ofreciendo aquí el producto básico de los holandeses. Seguimos ahora con la especialidad de la ciudad, que es la porcelana de Delft. En la siguiente imagen vamos a ver una de las principales tiendas en las cuales ofrecen ellos las porcelanas que ellos llegaron a desarrollar luego de haber tratado de copiar las porcelanas de los chinos. Entonces, elaboraron toda clase de elementos para ofrecerlos. Entonces, aquí hay un muestrario en una de las tiendas dedicadas a la porcelana. Se llama la porcelana azul de Delft. Goza de fama mundial y tuvo su origen en la importación de la porcelana china como artículo de lujo solo al alcance de las élites. En busca de un producto más accesible, los ceramistas de Delft desarrollaron una floreciente industria de loza fina capaz de hacerle competencia a los objetos importados. Gracias al secreto de los chinos del esmalte blanco de estaño, lograron acercarse, pero nunca igualar la finura de la artesanía china. La variada producción de vajillas, jarrones y azulejos decorados con motivos típicos del paisaje holandés lograron posicionar el Delftsblauw o azul de Delft en el plano internacional tras la insuperable loza china. Vamos a ver dos imágenes ahora de objetos importantes que ellos produjeron. Y a la izquierda tenemos un tulipanero, que yo tampoco conocía, y es un recipiente, es un florero dedicado para colocar tulipanes. Entonces, en cada uno de los orificios colocan un tulipán y hacen un conjunto de diferentes colores. Y a la derecha, un jarrón. Continuamos ahora, que andando por allí, por aquella plaza, de golpe apareció un desfile de personajes rarísimos, disfrazados, etcétera, y ahí hay de diferentes épocas y estaban celebrando algún acontecimiento histórico o algo así, y posaron frente a la catedral, a la iglesia nueva, que en ese momento se encontraba en remodelación. Y están frente a el monumento de Hugo Grocio, que fue uno de los hijos de la ciudad de Delft, un intelectual muy importante. Tenemos ahora otro de los aspectos importantes de la ciudad, que fue el artista Jan Vermeer. Johannes Vermeer es uno de los pintores neerlandeses más reconocidos. Nacido en Delft en 1632,
vivió durante la Edad Dorada neerlandesa en medio de las luchas religiosas entre católicos y protestantes. Siendo protestante, se casó con una católica y tuvieron 15 hijos. Su suegra fue el factor decisivo de su carrera. Era la que lo impulsaba para que trabajara y mantener toda la familia. En el género paisajístico, su obra más conocida es esta vista de su ciudad pintada en 1661. Y esta se encuentra en el museo que hay allí de Jan Vermeer. Vamos a ver otra de las imágenes de las obras de Jan Vermeer. Se llama La copa de vino. Aunque algunos críticos lo sitúan en el estilo barroco, es difícil encasillarlo en una escuela definida, pues por el tratamiento de la luz y la intemporalidad de sus obras, está más cerca del estilo flamenco de Jan van Eyck 2 siglos antes. Entonces recordamos que había una obra importantísima de Jan van Eyck, que es el matrimonio, era un matrimonio italiano que le mandó a hacer su foto y que tiene el mismo tratamiento de la luz, y por eso se le puede considerar como más cercano a Van Eyck. Su obra completa, en su mayoría de tipo costumbrista, no es muy numerosa, tal vez porque solo pintaba para mecenas, por encargo y no para el mercado del arte, ya que solo se le conocen 39 cuadros. En la siguiente vamos a ver dos obras importantísimas que son La muchacha del arete de perla. De la primera, recientemente se exhibió una película protagonizada por Scarlett Johansson como parte de la biografía de Vermeer, que les aconsejo que traten de ver esa película porque ilustra muy bien la época en que vivió Vermeer, y esta es una de sus obras más bellas. Y en la segunda volvemos a apreciar la maestría en el manejo de la luminosidad con el geógrafo de 1669. Continuamos ahora con la Puerta Este. Esta ciudad, como casi todas las ciudades holandesas, tenía murallas. Y de esas murallas, ya en los tiempos modernos, al crecer las ciudades y todo, se vieron en la necesidad de destruir las murallas, pero se conservó la Puerta Este de la ciudad, y que data de 1400. Y ya con esta vista final nos despedimos de la ciudad de Delft. Ahora vamos a llegar a las cercanías con la frontera con Alemania. Nijmegen es una ciudad a orillas del Rin, cerca de la frontera con Alemania. Es la ciudad más antigua de los Países Bajos. Su origen se remonta a la época del Imperio Romano, con el establecimiento de un campamento militar. En el año 98 se convertiría en ciudad romana en el extremo norte del imperio con el nombre de Noviomagus. En el año 777, Carlomagno construyó un palacete a orillas del Vaal, el brazo más importante del río Rinde, dando comienzo a la importancia comercial de la ciudad, que se ha mantenido a través de los siglos con la conexión entre Rotterdam y Alemania por el río. De manera que aquí tenemos la vista aérea de la ciudad, y esa avenida que está circundando la ciudad con este Round Point que hay aquí al frente, era la antigua posición de la muralla de la ciudad. Entonces también en esta parte estaba bien protegida por la muralla y por el río. Entonces la parte histórica está en el centro, y ya la parte moderna está fuera de esta avenida. Y allá se ve al fondo el río que discurre por frente a la ciudad.
Continuamos ahora con una vista desde el río, desde el otro lado del río hacia la ciudad. El Val y la iglesia de San Esteban. Además del tráfico comercial de este brazo del Rin, por aquí circulan los cruceros turísticos que remontan el río hacia Colonia y Koblenz. De manera que esta es una de las rutas principales para el turismo en barcos, en cruceros para turistas. La iglesia de San Esteban que vemos allá y que está en el centro de la ciudad, consagrada por el obispo de Colonia Alberto Magno en 1273, tuvo varias ampliaciones entre los siglos XIII y XV, convirtiéndose al protestantismo en 1591. Resultó seriamente averiada por los bombardeos de 1944 y fue reconstruida en 1969. Hoy el edificio se utiliza, además de los servicios religiosos, a conciertos de órgano y exposiciones. Continuamos ahora con otra vista sobre el río y tenemos el puente principal, el puente Vaal. Es un puente de arco con una longitud total de 604 metros. El arco es de 244 metros con una altura de 65 metros, siendo el arco más largo de Europa en el momento de su construcción, al ser inaugurado por la reina Guillermina en 1936. Hasta aquel año, el transporte a través del río se efectuaba en ferry. De manera que esta fue la solución para atravesar el río. Continuamos en la siguiente imagen con una muestra del tráfico comercial. Así, desde uno de los puentes, tomé esta foto que constantemente está el tráfico de los barcos. El tráfico comercial es de gran volumen, pues por esta vía ingresan las importaciones de la parte occidental de Alemania como víveres, materias primas y combustibles, como gasolina de las refinerías de Rotterdam y carbón de Colombia. Por aquí vi pasar también un carguero lleno de carbón y pregunté de dónde venía ese carbón y venía de Colombia. Y por aquí, entrando por Rotterdam, y lo cargan en Rotterdam y llega a las ciudades del oeste de Alemania. Continuamos con Kronenburger Park. Después que la ciudad perdiera su estatus de ciudad fortificada en 1874, se procedió a la demolición de la muralla medieval. Gracias a la intervención de arquitectos paisajistas, se logró conservar parte de la muralla con la Torre de la Pólvora, construida en 1425, que fue integrada a un bello parque con espléndidos árboles, un lago y un zoológico de mascotas, con cabras, pavos reales y gallinas. Entonces es muy simpático porque, bueno, la gente tiene contacto con los animalitos domésticos. Tenemos enseguida otra de las imágenes de la ciudad, que es la torre de la iglesia de San Esteban, ya dentro de la ciudad. Entonces ya es una construcción clásica de los campanarios y las torres del reloj de Holanda. Y había una tienda de taxidermia que me causó simpatía, el simio pensador. Entonces, una alegoría al pensador de Rodin, sentado ahí sobre esos libros. Continuamos ahora en la plaza central. Este es la plaza de mercado, es el corazón de la ciudad y en ella se distingue este hermoso edificio de estilo renacentista holandés, construido en 1612 como casa de pesaje, donde se realizaban todas las operaciones comerciales del puerto fluvial en la época de oro de Holanda. Hoy es el principal símbolo de la ciudad.
Entonces tenemos este que sigue siendo el mismo patrón arquitectónico que vimos en Delft, también con las características ventanas, con sus portaventanas y la parte superior bellamente adornada y su techo de pizarra. Entonces, esta es la característica de esa arquitectura. Continuamos ahora, entonces, con el moderno puente de Oversteeg. Es un puente de arco de acero atirantado con una longitud total de 1.195 metros. El arco tiene una luz de 285 metros y una altura de 60. Según los entendidos, es considerado una combinación de la ingeniería con el urbanismo y la arquitectura, haciendo visible la eficiencia estructural. El puente es coherente y lógico en relación con las leyes físicas, un ícono contemporáneo de la cultura occidental del siglo XXI. Fue inaugurado en el 2013. Entonces, este es el puente más moderno que hay en la actualidad. Y ahora vamos a ir al puente Falco Park. Parque situado a orillas del Vaal, cerca del puente. Fue creado alrededor de 1800 en estilo inglés y esta parte es notable por el escudo de la ciudad elaborado como un jardín florido con el nombre original romano en latín. Entonces, este es el escudo de la ciudad bordado allí con flores. Y por último ya nos despediremos con la siguiente imagen, que ese día estaba lloviendo a cántaros, pero me pareció una bonita imagen con el piso mojado y la ciudad, el centro de la ciudad, la plaza principal, la plaza del mercado, para despedirnos de Nijmegen y ahora encaminarnos a la gran Rotterdam. Rotterdam es un puerto situado sobre el río Mosa a 30 kilómetros de su desembocadura. Obtuvo su estatus de ciudad en 1340. La ciudad vio aumentar su importancia gracias al declive de Amberes, a la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y a la construcción naval. En el siglo XVII era la segunda ciudad comercial después de Ámsterdam. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad tuvo que reinventarse, pues durante los bombardeos alemanes de 1940 quedó totalmente destruida. Floreció rápidamente en las décadas siguientes hasta convertirse en el primer centro industrial de los Países Bajos y el mayor puerto de Europa. En la siguiente imagen estaremos viendo la estación central. Es un audaz edificio futurista de cemento, madera modular, acero y vidrio. La gran fachada, sin duda, la puerta de entrada a la urbe moderna, con su techo revestido completamente de acero inoxidable, señalando hacia el centro de la ciudad, marca el carácter icónico del edificio. Entonces, este edificio es extraordinario por dentro. Y vamos a verlo en la siguiente imagen. Tenemos los andenes de este terminal nacional e internacional, cubiertos con un techo de cristal, dan paso a espacios comerciales, un gran vestíbulo, restaurantes y oficinas, además de la conexión con tranvías, buses y el metro de la ciudad. Entonces vemos otra de las imágenes, como la ciudad fue destruida completamente, tuvieron la oportunidad de hacer una ciudad del futuro. Y tenemos ahora esta imagen del Delftse Poort. Es un complejo de 2 rascacielos de oficinas de arquitectura moderna construidos en 1991. La Torre 1 con 151 metros de altura y 41 pisos y la Torre 2 con 93 metros y 25 pisos. Ambos edificios descansan sobre un podio multifuncional de 4 pisos con restaurantes y área comercial. Entonces, esta es la entrada. Aquí a la izquierda vemos la punta de
la estación principal y da paso a la principal avenida de la ciudad. Continuamos ahora con otro grupo de edificios muy modernos que se llama el Cruise Plain Calypso, que es un conjunto de edificios residenciales y de oficinas inaugurado en el año 2000, en acero y vidrio, como parte del panorama postmodernista de la ciudad. Entonces vamos avanzando por la misma avenida, por el Cruise Plain, que se llama esa avenida. Ahora vamos ya hacia el río Mosa y vamos a ver este conjunto interesantísimo futurista que es, en primer plano, el puente Erasmo, en honor al hijo más ilustre de la ciudad, el filósofo humanista del Renacimiento, Erasmo de Róterdam. Es un puente atirantado que cruza el río Nuevo Mosa con una longitud de 802 metros y un pilón asimétrico de 139 metros de altura que le valió el apodo de El Cisne. El vano sur tiene un puente basculante de 89 metros para los barcos que no pueden pasar bajo el puente. Fue inaugurado en 1996 y como adorno aquí tiene al lado una escultura muy moderna. Detrás del puente, allá al fondo, tenemos un edificio muy importante. Se llama de Rotterdam. Es un edificio residencial de oficinas y establecimientos de ocio. Está situado entre el puente y el terminal de cruceros. Los 44 pisos suman una superficie total de 160.000 metros cuadrados que lo convierten en el edificio más grande de los Países Bajos. Con su particular arquitectura posmodernista, consta de 3 torres interconectadas que se elevan desde un zócalo compartido de 6 pisos. Su construcción se llevó a cabo entre 2009 y 2013. Entonces tenemos ahí esa construcción y este conjunto arquitectónico con el puente y ese otro edificio al fondo. Continuamos ahora con la Torre Mosa, que se encuentra a la izquierda de este puente. Es un edificio residencial de oficinas con 165 metros de altura y 44 plantas, el edificio más alto de Holanda, de estilo postmoderno con un espectacular observatorio en el último piso que domina tanto la ciudad como el puerto. Fue inaugurado en 2009 y posee los más sofisticados avances de la tecnología ambientalista. Es propiedad del grupo financiero sueco SEB. Ahora vamos a ver, al lado del puente está el terminal de cruceros y encontramos ahí a uno de los más grandes cruceros del Mar del Norte. Y los edificios, a la derecha está el edificio de la Capitanía de Puerto. Entonces, esta es la parte central del puerto de pasajeros, porque el puerto de carga y todo eso se encuentra ya a la salida hacia la desembocadura del río Mosa en el Mar del Norte. Ahora vamos a ver en el interior, en el antiguo puerto, las casas cúbicas. En la década de 1970, con la participación de los residentes y otros usuarios de la zona del viejo puerto, los arquitectos querían crear áreas residenciales acogedoras en respuesta al modernismo gris de la arquitectura posterior a la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue este proyecto controvertido con el concepto de una casa en un árbol y el conjunto un bosque. Este proyecto se compone de 38 viviendas en forma de cubos inclinados sobre columnas hexagonales que albergan los ascensores y escaleras, y el conjunto se inauguró en 1984. Entonces fue un ensayo curioso
pero muy controvertido. Y esta era la parte del antiguo puerto, y en la parte inferior están una serie de cafés y restaurantes y todo, pues para contrastar con la parte de los apartamentos. Ahora continuamos con lo más interesante que me encontré yo en la ciudad, que se llama el Markt. Es el primer mercado cubierto de los Países Bajos. Se trata de un espectacular proyecto tan grande como un campo de fútbol, compuesto por una enorme estructura residencial, con forma de arco en herradura, con 228 apartamentos que cubren el mercado que se encuentra en la parte inferior, y cuenta con 96 puestos de comida fresca, 8 restaurantes, 20 locales comerciales y 3 plantas subterráneas con tiendas y parqueaderos para 1.200 coches. Fue inaugurado por la Reina Máxima en 2014. Entonces, este es un concepto que yo nunca había visto, y son apartamentos que están rodeando el mercado. Entonces aquí vemos los extremos, inclusive en la parte superior hay más apartamentos y salas de conferencias, etcétera. Y esta es la vista externa, con una protección de cristal en toda la parte central. Ahora vamos a ver el interior, el techo. Este es el interior, el techo por la noche. Esas ventanas que vemos ahí, esas son las ventanas interiores de los apartamentos. Entonces, los apartamentos, en la parte donde está la cocina, donde están las habitaciones interiores, dan a la plaza de mercado. Entonces tienen una vista muy interesante. Este techo, una de sus principales características es quizás su impresionante techo compuesto por un mosaico gigante de verduras, frutas, semillas, flores e insectos de gran colorido, llamado el Cuerno de la Abundancia. Inmediatamente después de su inauguración, la obra de arte recibió mucha atención de todo el mundo. Algunos la llamaron la Capilla Sixtina de Rotterdam. Comer en el Markt es una gran experiencia culinaria, disfrutando de los mejores platos de la cocina internacional, con una fantástica variedad de alimentos y bebidas. Entonces, este es el interior del mercado, y entonces en el primer piso tenemos esta serie de negocios y con esa ambientación tan bella que tiene en el interior. Ahora vamos a entrar ya para observar en detalle. Entonces aquí tenemos el detalle de cómo pintaron esas frutas y semillas, etcétera, y las ventanas que dan a los apartamentos que rodean la plaza. Seguimos ahora observando los puestos de comida. Entonces allí hay, además de los restaurantes, hay puestos de comidas rápidas, comidas típicas, etcétera, de manera que muy bien presentados. Continuamos ahora con otros puestos. Por ejemplo, este es el puesto de los quesos. Entonces, son mercados hechos para el futuro, ¿no? Y ya, porque el futuro ya está aquí. De manera que muy práctica la forma como presentan todo. Continuamos ahora con la biblioteca central. Entonces, allí cerca a este conjunto, entonces tenemos la biblioteca, que es un edificio de estilo futurista, inaugurado en 1983, con una fachada en cascada de 6 pisos, diseño industrial y tubos angulares amarillos. Es uno de los edificios más controvertidos de la ciudad por su semejanza con el Centro Pompidou de París. Es una de las bibliotecas más grandes de Europa y alberga un teatro, salas de conferencias y terrazas de Internet. Entonces,
Esta es la biblioteca de la ciudad, muy interesante y ultramoderna. Continuamos ahora con esta torre residencial de estilo postmoderno. De manera que vemos ahí una serie de elementos de combinación de hormigón, la cúpula de cobre y cristal en sus ventanas. Y todo esto también a un lado de la biblioteca y al otro lado está el mercado. Continuamos ahora con la Casa Blanca. Es un edificio de estilo modernista construido en 1898. Entonces ya volvemos al final del siglo XIX. Entonces ya para aquella época se consideró una de las obras más modernas que se construyeron. Entonces, y es uno de los pocos edificios que se salvó de los bombardeos de los alemanes. Con sus 43 metros de altura y 10 plantas, fue el edificio más alto de Europa en su tiempo. Recordemos que en aquella época, hasta ahora, en Nueva York estaban comenzando a construir edificios de más de 10 pisos. Catalogado como monumento nacional por su bella estructura, fue una de las pocas construcciones que sobrevivieron a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un edificio bellísimo y se ha conservado muy completo, y está en la parte inferior, hay varios negocios, restaurantes, tiendas muy lujosas y apartamentos elegantes en la parte superior. Entonces, esta es una de las joyas de la ciudad. Continuamos ahora con otro de los edificios. Se llama el Williamsburg. Es un edificio de oficinas y sorprendente arquitectura con 95 metros de altura y 24 plantas. La fachada blanca está interrumpida por un trapecio de vidrio inclinado que divide el edificio en dos partes. Siempre ha sido sede de las grandes empresas de transporte marítimo y desde 2009 pertenece a la naviera danesa Maersk, que ustedes han visto en los contenedores del mundo entero. Ahora vamos a ver otro de los hitos de la ciudad, que es el puente Guillermo III sobre el río Mosa. Es un puente atirantado con una luz de 318 metros y 65 metros de altura. Fue inaugurado en 1981. Con su estructura simple de acero, es uno de los símbolos de la ciudad. Ahora, comenzando un recorrido por el puerto. Entonces, hay unos barcos especiales que hacen el recorrido desde la parte del puerto turístico hacia el puerto comercial. Y entonces comienza uno a ver una cantidad de edificios interesantísimos. Y tenemos aquí la Universidad Marítima de los Países Bajos. Es la más importante escuela de formación profesional para la industria naviera, portuaria, logística y de transporte. Este original edificio es la sede principal del instituto. Fue construido con las últimas técnicas arquitectónicas en estilo postmoderno e inaugurado por el rey Guillermo Alejandro en el 2013. Entonces, hay varias sedes de esta universidad, pero la sede principal está aquí en Rotterdam. Continuamos ahora con una vista ya del puerto. Entonces, aquí hay unos barcos esperando para cargar, y hay algunos que cargan combustible. En la siguiente vamos a ver ya los gigantescos contenedores, portacontenedores, que están allí siendo cargados en las gigantescas grúas. Seguimos con un panorama sobre el puerto.
Entonces, esta toma aérea de Wikipedia, entonces nos da a entender, esto es solo una parte. Hay varias secciones del puerto de estas proporciones. ¿Verdad? Que esto es una cosa, siendo el puerto más grande de Europa, inclusive superior al puerto de Hamburgo. De manera que allá al fondo se ven las refinerías, porque aquí llega el petróleo crudo de diferentes países, especialmente los países árabes, lo refinan acá y luego lo van transportando por el río Rin hacia el interior de Alemania. De manera que, como les decía, por aquí entra la mayor de productos para la Alemania, que entra por Colonia, Koblenz, Frankfurt, etcétera. Continuamos ahora con el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Entonces ya este es el punto de llegada de los demás continentes y el punto de salida. De manera que de esta forma y en la siguiente imagen nos vamos a despedir de Holanda definitivamente. De manera que con esta imagen de los tulipanes y el molino de viento nos despedimos de Europa y los estaremos esperando en Nueva York en nuestra próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche.